Bienvenidos, amados hermanos, hermano Elías, hermano Marvin, un gusto tenerlos aquí, un gusto volver a tener a hermano Elvis con nosotros. Estamos hoy en la plataforma de Alfa y Omega y vamos a dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo de Génesis 1.1 a Génesis 1.20. Hoy tenemos unos jóvenes invitados. Y también quiero invitar al público que nos está viendo, que pueden hacer las preguntas, nos pueden dejar las preguntas en los comentarios, si les surge alguna duda. Y ahorita vamos a tener un pequeño segmento al final, donde vamos a vamos a contestar las preguntas que nos pusieron en algunos comentarios en los primeros videos, ¿sí? Entonces yo voy a empezar con Génesis 1.1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo para darle un pequeño repasón a lo que vimos. Vimos que Dios creó la tierra y creó los cielos. Primero creó los cielos y después la tierra. Ahora bien, que no creó, dice, creó los cielos, no creó un cielo, creó varios. Estábamos hablando se recuerdan que hablamos de los Shamaín. ¿Ah? Que inclusive nosotros estamos en un Shamaín y hay muchos Shamaíns. Y también hablamos de que en la Biblia el apóstol Pablo menciona que él viajó al tercer cielo, ¿sí? Hablamos sobre la tierra, que la tierra, o sea, aclaramos, como dijo hermano Marvin en el principio, para los terraplanistas, ¿verdad? Sí. Aclaramos de que la tierra es redonda. ¿Ah? Aclaramos de que la tierra es redonda, de que tenemos muchos cielos y que esos cielos tienen funciones. Está también el cielo del Padre, el cielo del Hijo, el cielo del Espíritu Santo. Pero como esto solo es un breve resumen, no vamos a profundizar tanto. Entonces, hermano Elías. Amén. Qué bendición estar acá, hermanos. Ya culminar un año de esta manera es una gran bendición. Le agradecemos al Señor por todo lo que Él nos ha permitido hablar acerca de su palabra. Entonces, continuamos ahí en el verso 2. Hermano Jonathan resaltaba sobre los cielos y la tierra, pero vemos un gran espacio ahí. Cuando vamos a ver el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pasaje nosotros nos detuvimos bastante tiempo, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 1 y en el verso 2, nos detuvimos bastante tiempo. Y cuando vemos ya en el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, vemos que hubo un caos, que hubo un desorden, una distorsión. Amén. Vemos cómo después de haberse creado, aparece desordenada y vacía. ¿Qué pasó ahí? Esa fue la gran pregunta que nos hicimos y divagamos y buscamos en la palabra del Señor sobre ese tema, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que fue a causa de una desobediencia, ¿verdad? Fue a causa de una rebelión, ¿sí? ¿Qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué dice que estaba vacía? Si estaba desordenada, tenía que haber algo para que dijera que estaba desordenada. Exacto, excelente pregunta. Fíjate que cuando, eso es lo que casualmente estaba hablando, de que la tierra había sido hecha perfecta, habitable, con creaciones, ¿verdad? Ya estaba completa. Dios había hecho algo excelente y tenía un nombre. En uno de los podcasts hablamos, ¿verdad? Su nombre era Edén y habían puesto a un querubín que se llamaba Luzbel, ¿verdad? Luzbel fue contaminado y dentro de su interior encontraron esa contaminación, encontraron a la maldad, encontraron muchas cosas. Y él se rebeló queriendo ser semejante al Altísimo. Y cuando él se rebela, viene
Y hay una gran batalla y toda la creación que había poblado Edén, que era la tierra, fue destruida, fue removida de su lugar completamente. Entonces acá podemos dejar aclarado que por eso la tierra, ya en el verso 2, estaba desordenada y vacía y quedó oscura. Dicen que Luzbel era luz, era luz, por eso su nombre es Luz Bella, también ya en uno de sus significados, ¿verdad? Pero cuando él se rebeló contra el Altísimo, se oscureció totalmente. Dios quitó esa luz que había puesto sobre él y el mundo quedó en tinieblas, dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, hermanos, hablamos de un diluvio universal, hablamos de muchas cosas que ustedes pueden, para aclarar, pueden volver a ver esos podcasts. Ahí detalladamente nosotros platicamos de muchas cosas. ¿Amén? Amén. Quisiera agregar ahí, ¿Sí? sucede que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El capítulo 1, versículo 1. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pum. Parémonos ahí. Entonces, la pregunta, ya, lo cual estuvimos platicando, pero no estamos para enviarlas ahorita al podcast, sino para responder acá. Sucede acá de que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, dice uno, bueno, que estaba desordenada, pero si está vacía. Entonces, estuvimos conversando y es lo que vamos a contestar ahorita. ¿Quién desordena algo y me dice que está vacío? Entonces vengo yo y digo, hermano Elvis, esta mesa está vacía, pero está desordenada. No, pues póngale que quitamos todo lo que hay en esta mesa y queda literalmente sin nada. Y yo vengo y le digo a usted, hermano, esa mesa está desordenada y vacía. Entonces entra la lógica humana de decir, ¿quién puede decir de un lugar que está desordenado cuando está vacío? Si no hay nada, ¿por qué va a estar desordenado? Amén. Ahí crece la incógnita de qué sucedió. Entonces nosotros, por revelación del Espíritu, podemos decir, de a lo que la Biblia se refiere cuando dice, la tierra estaba desordenada y vacía, es porque ahí estaba vacía de la vida, de la luz. Hermano Marvin, Amén. tal vez voy a atacarlo ahorita en esta parte. ¿Sí? Yo creo que se habló en los podcasts anteriores, en Juan 1:4. Ahí habla del principio, de uno de los principios, ¿verdad? Porque Génesis es un principio de varios principios. Dice en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida. No, pero mejor le damos lo del primero para poder entender hasta el 4. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Lo que hablábamos de Génesis, que ahí participó Cristo, porque él era el verbo. Y sin él dice que nada de lo que haya sido hecho hubiera sido hecho. Y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De ese tipo de vida estamos hablando, que la cual era la que no había en ese desorden, hermano Mario. Amén. Ahora el desorden, ¿verdad? Ya, gracias, hermano Elvis. De eso estaba vacía la tierra. Exacto. De la vida sola, la vida de Dios. Pero en lo tangible, o sea, también no se necesita ciencia para decir que no había vida de plantas ni de seres humanos. Aquí digo esto porque también una de las preguntas que hay en el podcast, exactamente una persona me pregunta y me dice, no, claro, pues no había vida, si no había nada. No, sí, pero yo estoy hablando de algo más grande. Algo más grande, exacto. No había vida de plantas y de seres humanos, eso es lógico, porque la tierra dice que solo estaba desordenada y vacía. Lógicamente no había vida de plantas y seres humanos, pero no, yo estoy hablando de que
había un vacío más grande que era el vacío de Dios, de la vida de Dios, de la presencia de Él, de la luz de Él, de la vida soy. ¿Verdad, hermanos? Ahora el desorden. ¿Puedo decir otra cosita más, Sí, hermano? puede, Marvin? hermano. Disculpen que estamos haciéndolo de esta manera, pero recordemos que cada uno tiene una luz que el Señor le da a uno basado en la palabra del Señor. Amén. Cuando en Edén Dios forma al hombre, dice que Dios bajaba y se comunicaba con su creación. Entonces, si lográramos jalar una perlita de ahí, ¿verdad? Una espiguita, a ese tipo de ausencia se refiere lo que usted mencionaba. Amén. Que Dios ya no bajaba No a ese bajaba. mundo. Por Sí. lo tanto, estaba desorden. En el A, momento del a desorden. Jeremías también le mostraron algo. Y cabal cabe para aclarar un poco lo que decía el hermano Marvin. Estaba vacía de vida. En Jeremías 4:23 dice: Miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tiniebla. Todo era tinieblas. Miré las montañas y estaban temblando. Dice. Se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie. Habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra era un desierto. Y hacían en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor. Amén. No sé si estamos contestando la pregunta. La pregunta acerca Se acerca del desorden. del desorden. Que ¿por qué la tierra está desordenada? Entonces estamos explicando. Miren, hermanos, solo estamos parados desde el ángulo vacío. Ahora faltaría que podamos hablar acerca de qué desorden estaba hablando, ¿verdad, hermanos? Yo no sé si vamos respondiendo conforme la pregunta que tienen. Sí. ¿Vamos bien o Está más necesitan o que menos. entremos un poco más? Ustedes ¿verdad? pregunten. ¿Qué tipo de desorden es? Les estaba contando acerca de lo que había sucedido con este ser que se llamaba Luzbel, ¿verdad? Tenía un trabajo y él le habían puesto por protector. Él tenía su creación luzbeliana, Como un rey. vamos a decir así, él tenía un reino. Ellos eran seres de luz, ¿verdad? Eran seres de luz, todos. Entonces ellos iluminaban donde andaban, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se rebelan, es donde se forma el caos, es donde cae la destrucción y es donde la ira del Señor se enciende, ¿verdad? Y los echa a todos, ¿verdad? Ujú. No sé si alguien puede agregar algo más. Tal vez, miren mis hermanos, queremos llegar al final de la respuesta. Vamos a volver a hablar siempre de Juan 1:4. Es que de una pregunta o de una respuesta surgen otras, o surgen otras respuestas, porque en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo que decía hermano Elías, cuando esta creación se revela, ahí la palabra del Señor arroja luz que ellos tenían luz dentro de ellos como vida. Entonces les fue quitado esa luz. Lo que después en Génesis, cuando el hombre desobedece, ahí le pusieron sangre, ¿sí? Pero antes que viniera la desobediencia, posiblemente, según este pasaje, nos arroja la luz, a la luz de la palabra, que ellos en lugar de sangre tenían luz. Entonces, a ese punto se Amén. refería hermano Elías. Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, Amén. de ese reino. ¿Por qué se divide tanto el nombre de Dios? Amén. Nosotros sabemos por la palabra, por ejemplo, aquí vemos en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10, entonces vemos de que ese Dios es Cristo. Entonces vemos nosotros, si lo pudiéramos decir así, que tal vez yo solo quiero ordenar la pregunta para que la respuesta esté clara también. No es tanto que se divida el nombre de Dios, sino que, por ejemplo, no vamos a ir más lejos, porque entonces cuando Moisés se acerca a la zarza, él precisamente ahí, ¿verdad, hermanos?
está en la zarza, Dios le está hablando y le dice, cuando me pregunten quién me envió, quién me habló, quién me envía, quién me manda, ¿qué les diré? Entonces él le dice, diles que te envió el yo soy. Paremos. Nosotros conocemos a Dios como el Dios Padre. Estoy hablando de lo más básico, para irme a más lejos. Pero no son divisiones. No es que uno divida el nombre de Dios, sino que Él decidió. O sea, yo por eso entré hablando con el libro de Moisés, perdón, con el libro de Éxodo, con la historia de Moisés, cuando Moisés está en la zarza, un hombre, pregunta y dice, si alguien me pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué les diré? Entonces, Él decide un nombre. Nosotros no decidimos, no dividimos el nombre de Dios, hermanos. Dios guarde. Ninguno de nosotros dividimos el nombre de Dios. Entonces, por eso quiero arreglar esa pregunta. La pregunta es por qué, realmente sería por qué hay tantos nombres de Dios. Entonces, porque Él funge en varias funciones. Por eso es de que Él es el todo. Él es el todo porque Él es Dios Padre. Ahora sí, entro por la parte más baja. Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que todos conocemos, lo más básico. Pero luego vemos a Dios actuando como el yo soy. El yo soy. Luego vemos en el transcurso del caminar, vemos actuando como Jehová Nisi. Dios, Jehová Nisi. Jehová mi bandera. Ajá. Luego vemos nosotros Emanuel, Dios con nosotros. Vemos un nombre, si me permiten poderlo poner en este ángulo, con respeto que nuestro Dios se merece, ¿verdad? Pero vemos el nombre Emanuel como un nombre común que es Dios con nosotros. Luego también nosotros vemos que Él es el Shaddai. Luego Dios vemos, todopoderoso. ajá, Dios todopoderoso. ¿Verdad? Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte. Jehová Jireh, Jehová Jireh, proveedor. Entonces, pero cuando vemos ya después, entrando al Nuevo Testamento, perdón, saliendo del Antiguo Testamento y entrando al Nuevo Testamento, vemos que nace el Hijo de Dios. Entonces ahí vemos a Dios, el Hijo de Dios, y vemos que Él adquiere un nombre también, lo voy a mencionar así, hermanos, común, porque le ponen el nombre de Jesús. Y el segundo nombre es Le Jesús, Emanuel. Le ponen Jesús, ajá, y su segundo nombre Es Emanuel. es Emanuel, ¿verdad? Entonces a Él le ponen un nombre común, que es Jesús, y su segundo, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos, incluso en la iglesia, usted que es cristiano y que sí ora y que ha oído, cuando oramos o cuando hay un asunto de reprensión, nosotros decimos en el nombre de Jesús. Entonces me pregunto yo, ahí le dieron le dieron al Hijo de Dios un nombre, ese no se lo dimos a nosotros, pues, un nombre común, pero no es conocido, porque yo he oído allá en la calle que los abusivos dicen, allá va Chusito. Jesús le ponen algunos abusivos a sus hijos, imagínense. Entonces vemos que ese nombre, que esos nombres vienen de arriba para empezar, pero que tienen una trascendencia espiritual, porque nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús. Ahora decimos nosotros, ¿y cuál es el nombre de Jesús? Dios con nosotros. Hijo de Dios. Dios con nosotros. Hijo de Dios. Ese es el nombre de Jesús. Hermano Marvin, perdón, es que ahí entraría de que cuando menciona ese pasaje de que del nombre de Jesús, dice su palabra que delante del cual dice, que está hablando del nombre de Jesús, que tiene el Señor, delante del cual se doblará, dice, toda rodilla, dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, aún ahí, como usted decía, no es tan un nombre común, sino que es un nombre representativo en esa parte donde Dios quiere trabajar usando ese nombre. Permítanme, hermanos. Permítanme, que no puede quedar esto en el aire. Fíjense, cuando yo estoy diciendo un nombre común, lo estoy diciendo y lo voy a repetir. Sí es un nombre común. Es que ahorita quiero decir otra cosa más grande. Por eso empezamos por lo más básico. Y vamos a subir. Es que el nombre de Jesús nadie lo conoce. El nombre del Hijo de Dios ni siquiera he mencionado. Entonces, estoy diciendo esto porque nosotros no ponemos nombres. Él pone nombres indecibles. Ahora vemos aquí un nombre
que ni siquiera nadie lo conoce. El nombre Jesús como tal es un nombre común. Por eso dije yo que es un nombre común, porque entonces, imagínense, sería una abusivez total. Que algunos le ponen a sus hijos Jesús y allá le digan Bochucito. Hermano, sería una abusivez. Si es que digamos Si que ese fuera ese fue el su nombre aquí en la Hay un trasfondo. Ese fue su nombre No, aquí en la espera, tierra. ¿ah? Ese fue su nombre Ese aquí en la es el tierra. nombre para un cuerpo humano. Mano, exacto. Para Ahí vemos nacer al Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios Ahí hecho vemos- hombre. El Hijo de Dios hecho hombre adquiere un nombre común para la tierra. Los abusivos lo agarran y dicen, yo me pongo el nombre de él. Entonces, él cuidó su nombre. Dios Padre cuidó el nombre de Dios Pues, hijo. Exacto. y le dio un nombre que nadie conoce en la tierra, hermanos. Por eso, miren, hermanos, yo hago una invitación. Cuando usted está en una situación delicada, sé que estamos hablando de los nombres y por qué hay tantos nombres, pero quiero aprovechar este espacio. Por eso es de que cuando yo oro en el nombre de Jesús, hermanos, las tinieblas, las potestades tiemblan, porque ese nombre nadie lo conoce, pero tiene una autoridad sobre el cielo. Ahora, ¿y cuál es el nombre? Hijo de Dios. Miren, hermano, es que pareciera que yo estuviera diciendo aquí un Trabalenguas. trabalenguas, pero solo quiero que darme a entender, porque, o sea, O yo dije, redundando en la o misma redundando, palabra. pero no estoy No redundando. está redundando. En la palabra no redundamos, solo es revelación. Verdaderamente nosotros vemos un nombre común que es Jesús. Pero el nombre de Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Ese es el título que él recibió, hermanos. Yo no estoy diciendo esto porque me lo saqué de la manga. Y lo digo por revelación porque nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces vemos allá, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué Dios? ¿Y qué Dios? Entonces, vaya, ¿es Dios Hijo Ujú. Creando. creando su casa? Tu casa. ¿Dónde él va a venir? Exacto. Porque es como decir, Pones han oído creativo. ustedes, hermano, por ejemplo, voy a hacer una pregunta común, miren, pues común, miren a dónde nos tenemos que ir por poder decir los nombres de Dios son muchos, pero ¿por qué? Porque ahí vemos nosotros, si alguien aquí alquila una propiedad para vivir, no la va a construir, hermanos, no va a construir, decir, me gustaría echarle un segundo nivel, y voy a hacer. No puede porque no es suya. Sí, no. Vale, ahora, ¿quién construye? Su casa. El que va a ir a ella, el que es de él. Entonces, ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos nosotros a Jesucristo. Por eso dice la Biblia que sus salidas son desde la entrada hasta la eternidad. Según Miqueas. Miqueas 5:9, 10, me parece algo así. Ajá. Lo dice, sus salidas son desde la entrada. Entonces ahí vemos nosotros ahora otro nombre. Y a eso le iba a acabar yo ahorita. Pero déjenme que Esto, me vaya, cabal, que ya entré. Eso le iba yo ahorita, Entonces, cabal. nosotros ahora, déjenme que diga esto, hermanos, disculpen. Vemos nosotros entonces, ahora, estoy hablando de un solo personaje. El Hijo de Dios El Hijo de Dios. tiene el título. Hijo de Dios tiene el nombre en la tierra como Jesús, como Emmanuel, y lo vemos Como Jesucristo. ahora como cuando trasciende. Sí, ajá. Así, entonces lo vemos que adquiere el nombre Jesucristo. Vemos la combinación. Miren, hermanos, vemos una combinación de Jesús, ya el nombre común se cortó. Jesús, Cristo. Cristo. Entonces tendríamos nosotros que decir otro nombre. Entonces, esos nombres son autoridades en los espacios. No es otra cosa más que Dios designó. Dios, ahora sí, Dios, el Elohim, Elohim. el todo. Él dijo, yo voy a desprenderme de yo. Y se hizo un hijo. Colosenses. Le dio su título de Dios O sea, y le da varios nombres. Colosenses. Pueden entrar con lo que Colosenses 1:15 dice, hablando de lo que usted decía, que él se proyecta, dice, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ahí podríamos ver la cuadridimensión de Dios, que hablamos del Dios esencia, donde se desprende para poderse proyectar a sus creaciones. En Hebreos 1:3 también confirma esto, mi hermano. Dice,
Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Amén. hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y no del nombre. Y no de nombre. Exacto. No, Va, ahora solo, va, dale, solo, dale un solo- nombre más solo excelente quiero, que o sea, no. para que quede, para que quede bien clara, yo lo voy a parafrasear, si lo estoy diciendo mal, me corrige, pero digámoslo así, o sea, está Dios, y Dios viene y se hace, digámoslo, esencias, la esencia del Hijo, la esencia del Padre y la esencia del Espíritu Santo. Aquí en esta tierra, por ejemplo, todos tenemos un nombre, pero nosotros no conocemos el nombre que tuvimos allá en un terreno celeste. No lo sabemos. Pero aquí en esta tierra tenemos un nombre. O sea, de la misma manera fue cuando... Vamos, solo vamos un espacio. Permítanme, es que no podemos dejar pasar eso. No, nosotros aquí en la tierra tenemos un nombre común, Común, exacto. pero no teníamos nombre allá arriba, en la preexistencia aún no. Nos lo van a dar en una piedra. Nos lo van a dar. Ah, perdón. Solo quiero decir esto porque no quiero que surja otra pregunta, mejor de una vez la vamos a responder. No, nosotros éramos espíritus, eso dice la Biblia, eso sí, imperfectos. Aquí bajamos para hacernos perfectos. Al hacernos perfectos sí nos van a dar un nombre. Sí, está en Apocalipsis. Está en Ya Apocalipsis, me recordé. no, Sí, es cierto. ahora, la Biblia Correcto. dice que a Dios nadie le ha visto. Sí. Sí, la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Ni le verá. Ni le verá jamás. Ni A, le e- verá jamás. a ese Dios. Pero cuando vemos la Biblia, perdonen hermano, disculpen. Cuando vemos la Biblia, allá en Apocalipsis dice, todo ojo le verá. Cuando vemos allá en la zarza dice que Moisés habló con él ahí y luego cuando lo llevan allá en el monte, habla con él cara a cara. De Elías vemos que habla con Dios también. Entonces vemos entonces lo que solo reforzando que se llama, vemos a Dios en esencias actuando. Ajá. Entonces yo puedo decir que yo conozco a Dios en esencia como padre, porque le he conocido como padre. Padre. Lo Exacto. conozco como hijo, porque también me ha aconsejado como un hijo. Y lo conozco como espíritu, porque también me ha consolado, porque hace bien. Pero en su totalidad no podríamos, porque no. Entonces, por esa razón, él se pone varios nombres. Se proyecta. No, los Colosenses. Así. se proyectan diferentes nombres, porque mi hermano, no soportaríamos. Pero No soportaríamos cuando se habla de, siquiera el nombre. es que mire, pues, cuando habla de no soportar, agarremos esa parte, es cuando Dios le dice a Moisés, porque Moisés quiere verlo. ¿Sí? No puedes verme, Puedes verme. porque si me vieras no hay hombre quien pueda soportarlo, o sea, lo iba a destruir. Te meteré en la roca, dice, y yo pasaré, pondré mi mano y verás mis espaldas. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios, ese Dios esencia, la luz inaccesible, se proyectó en el Padre. ¿Sí? Sí. Y luego en el Nuevo Testamento, con los apóstoles, se proyecta como el Hijo. Lo vieron. Y ya, mira, ahora, ya cuando él viene y es levantado, se vuelve otra esencia más, que es el Espíritu Santo. No, Pues no, hermanos, perdone, no porque él dice, sí, discúlpenme que no vamos a creer la duda. Los nombres de Dios, otra vez, regresemos para que esto vaya bien. Los nombres de Dios, nosotros no los hicimos, están en la Biblia, él fue quien designó nombres para asuntos. Por ejemplo, yo estuve atacando para sus esa parte, esencias. permítame. Por ejemplo, yo estuve apuntalando hacia un lugar y que es el nombre de Jesús, que es para reprender. Ahora también estuve mencionando el nombre de un nombre de Dios como Jehová Nissi, como una bandera de salvación, como una bandera de salvación. ¿Verdad? Ahora, él, solo para rescatar lo que el hermano Jonathan está diciendo ahí, perdonen hermanos, no es que estemos nosotros, sino que verdaderamente aquí estamos bajo el impacto del Señor. Que aquí sucede que Jesús va a la cruz, se entrega, le dice al Señor, Padre, en tus manos que encomiendo mi espíritu. La Biblia dice que entonces descendió a lo más profundo,
Cuando Él sube, ya sube hecho Jesucristo. Amén. Antes de ascender a lo más alto, porque ahí ascendió de los infiernos a la tierra, antes de ascender de la tierra a lo más alto, Él dice, yo me Me voy, voy, a eso iba. pero no los dejo solos. Soy- Sí, yo me voy, pero ya está hecho Jesucristo. Ah. Ahora, ¿qué sucede? Esto no lo digo yo, los estudiosos comentan esto. Les enviaré a mi Espíritu Santo, el Consolador. Pero miren, hermanos, solo vamos a hacer una pausa atrás ahí. Ahí está Jesucristo hablando. Ahí está Jesucristo ya hecho. Pero el que está hablando ahí es el Elión, Ahí está. Dios, Ahí El está. león Dios. Ajá. usando el cuerpo del Hijo como Jesucristo. Cristo. Desciende como esencia, habla a través de él y dice, no se van a quedar solos porque les voy a enviar. Miren, hermanos, solo estoy diciendo esto por cuestión de lógica. Cristo está sobre la tierra. ¿Cómo va a decir les envío si está aquí? Sí, No. exacto. Momento. Entonces aquí está el Hijo de Dios y en él sale la voz de Dios, el Elión, Ahí el está. Todopoderoso. Sale a través de la boca del Hijo, ya convertido en Jesucristo. Y les dice desde como un teléfono aquí a la tierra. Dios hablando desde el cielo como un teléfono aquí a la tierra dice, no se van a quedar solos porque les voy a enviar. Él sí puede decir les voy a enviar porque está arriba, pero está usando una esencia de él que es Jesucristo. Eso lo hizo. Es que por eso Solo permítame, hermano. Colosenses lo miraba como una proyección y en este caso Sí. está hablando a través de la proyección del Hijo. Y solo- envía una esencia. Solo Miren, hermano, la esencia que envía ahí es letal, porque vemos al Espíritu Santo, al cual la Biblia dice que aquel que blasfeme contra él, no hay verdadero. No es perdón. No sé si hay otra. Solo permítame, eso voy. Sí, Varios de los versículos cuando Dios creaba algo, ¿verdad? La tierra, él decía, dice, vio que era bueno. Entonces él como confirma que era bueno, pero si él lo crea, ¿por qué luego confirma? ¿Ves? Lo que pasa es que Dios, Él todo lo hace bien, todo lo crea bueno, pero Él le da libre albedrío a sus creaciones, a lo que Él crea. Él no crea autómatas, no hace robots. Él le designa el libre albedrío para ver cómo se comportan, por decirlo así, les da libertad. Entonces, cuando dice que era bueno, es porque no se le descompuso lo que él creó bueno. Que en contexto fue lo que le pasó cuando Dios dice que se arrepiente de hacer al hombre, dice que lo va a destruir, pero Dios no lo hizo malo, no lo hizo violento, porque dice que la tierra estaba llena de violencia. Amén. No sé si respondimos un poquito a la pregunta. ahora, Carlitos. Estaban diciendo anteriormente sobre que no se podía ver a Dios, ¿verdad? Allá en el cielo sí se podrá ver, de verdad. Aparte de eso, ustedes decían de que ningún ser humano lo podía ver. Pero los ángeles también se podrían caracterizar. También. También. Sí. Sí. Ellos, miren, hermanos, cuando hablamos de que nadie puede ver a Dios y nadie le ha visto, miren, hermanos, eso trasciende desde lo más profundo, lo medio donde nosotros estamos, lo intermedio, que son huestes y potestades, hasta lo más alto. A Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, por esa razón, es que Luzbel se la cree. A él lo crean, lo hacen perfecto, lo hacen sello de la creación, De la perfección. de la perfección, pero sí lo hacen sello de una creación luzbeliana también. Ajá. Lo hacen sello de una creación luzbeliana y de una perfección en ese. Es que miren, si hablamos de perfección, podría abarcarlo todo. Por eso yo quiero solo centrarme en que lo hacen perfecto. Y él pensó que era perfecto para todos, como todos piensan, ¿no? A él lo hicieron sello y perfecto solo de la creación. Entonces él dijo, puchica, pues yo soy perfecto, soy el sello de la creación. Él jamás imaginó que Dios tiene dimensiones tan burdas, ¿no? Pues para la mente humana, de no lograr comprender. Es tan inmenso
que alguien cree que ya le conoció solo porque lo bendijeron. Miren, hermanos, de conocer a Dios. Hablemos de conocer a Dios, porque nadie le ha conocido. Porque la Biblia dice que nadie le ha conocido. Hay gente que dice, yo conozco a Dios porque me decía, no, hermano, solo te bendijo, como a Luzbel, solo lo hizo perfecto para un sello de una creación. Lo creó perfecto. Y él creó y dijo, me hizo perfecto, me hizo como él. No, señores. Por eso es de que se equivocan, porque como nadie le ha visto, ninguna creación le ha visto, entonces creen que cuando ven a un querubín, cuando ven a un arcángel, a un serafín, que lleva a darle una noticia de parte de Dios, creen que así es Dios y dice, si yo soy como él, a Dios nadie le ha visto, ni allá en las profundidades, ni aquí en la tierra. Cuando la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios también le conocen, creen y tiemblan, está hablando de Jesucristo. Entonces Él se hizo esencias para que nosotros podamos conocerlo y que también las potestades lo conozcan. Él se hizo esencias Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero en su Ahora, totalidad. mira, ahora solo para reforzar, número uno, lo que dijo Vanessa y lo que dijo hermano Elvis, es que, o sea, Dios cuando dijo que era bueno, es a todo lo que le dio vida. Es a todo lo que le dio a todo lo que le dio vida, fue lo que, digamos, lo podemos decir así, se probó y vio Dios que era bueno, ¿sí? O sea, solo para que entres en contexto en esa parte. Ahora, para lo que estabas diciendo, Carlitos, es que, por ejemplo, yo me imagino que te surge la duda por el tema de Abraham. Ahorita a mí se me viene solamente, porque dice que Abraham hablaba con Dios cara a cara. Pero es lo que estaba diciendo ahorita hermano Marvin, es una esencia. O sea, era la esencia del Dios Padre. Era la esencia del Dios Padre hablando con Abraham. Esa era la esencia del Dios Padre hablando con Abraham. Sueños se podrá ver el rostro completo de Dios. No, pero Como son otras dimensiones, ¿verdad? recapitulamos un poquito, perdón, Cali. Ya, hermano. Es que tal vez no finalizamos hablando de la cuadrimensión, según Colosenses, Dios necesita proyectarse, porque no podemos ver a Dios porque somos fulminados. Va. Ni el sueño. Ni el Va. sueño. En nada, en ninguna parte, ¿va? Son teofanías como la zarza. Eso que quede En, claro. en ninguna dimensión. Quede claro. Pues, Pero seguimos eso, sí. en ninguna dimensión. sí, Se puede. Pero a la no, luz pues, hablemos así, inaccesible. ¿ve? Va. Hablemos así, Ajá. horizontal. Va. En ninguna dimensión horizontal se puede ver a Dios. Es decir, yo estoy puesto sobre esta tierra y soy imperfecto. No puedo ver a Dios ni en ninguna dimensión, soñando, orando, leyendo. No. Le voy a ver en teofanías. Ahí Amén. Entonces, lo que mencionábamos del Antiguo Testamento, que se proyectó como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y ahora como el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, usted vio las espaldas. En el Nuevo Testamento, en el Hijo de Dios lo vieron los apóstoles, y más de 500. Y Juan vio al Espíritu como forma corporal. No dice que era el Espíritu en sí, era forma de paloma. Pero, finalizo con esto, perdón, hermano. Pero ahora, cuando los apóstoles le preguntan al Hijo, muéstranos al Padre. No sé si alguien me apoya después, o tiene una luz ahí. Le preguntan, muéstranos al Padre, le dicen los discípulos. ¿Y qué les dice el Señor? Tanto tiempo han dado con vosotros, no habéis conocido al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que, de alguna manera, el Hijo Es una figura del Padre. está en el Padre también. ¿Sí? Sí. Bye. Excelente. Solo, hermano Marvin, permítame, solo. Me imagino que te surgió la duda de qué es una teofanía. Sí, va, perfecto. Va, mira, pues una teofanía es un fenómeno, digámoslo, natural. Por ejemplo, cuando Moisés le está hablando con la zarza, ¿qué le está pasando a la zarza? No se apaga. Hermano. O sea, está quemando, pero no se apaga. Se está quemando, pero Se no quema, se apaga. o sea, Va, ahora, para darte está otro quemando. ejemplo más claro, está Job. ¿Cómo le habló Dios a Job? ¿Cómo le habló Dios a Job? Por medio de un torbellino. ¿Sí? O sea, viene Job y le empieza a tener una discusión, digámoslo así, con Dios
sea, no, tal vez no a reclamarle, pero sí por lo menos a delegar de que, o sea, ¿por qué va? Y viene Dios y baja sí le está reclamando. Entonces viene Dios y baja en un torbellino. O sea, ahí Job sí está hablando. No, pero finalicemos. Teofanías son formas de Dios. Exacto, ahí estamos. Epifanía Sí. es forma visible, ¿sí? Y Sí. parucía, que es lo que nosotros anhelamos verle, es la presencia de Dios visible. En este caso, pero en Epifanía. secreto. Epifanía. Sí. Teofanía. Ajá. ¿Y luego? Parucía. Parucía. Va, entonces, solo centrémonos ahorita a la teofanía. Epifanía. Ahí está. Teofanía. Ujú. ¿Ya? Sí. Entonces, otra vez. No sé si quedó claro. Solo, Sí. Yailin ahorita tiene una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, hermanos, cuando decían de que a Dios no le han visto, ¿a alguien lo podrá ver alguna vez? En Volvemos a algún lo tiempo, mismo. o sea, en algún tiempo, dice ella. Ella se está refiriendo a algún tiempo. En futuro. O sea, en un futuro, o por ejemplo, digámoslo, en un terreno celestial, en una parucía, en una teofanía, en algún punto. Vale. Miren, hermanos, ese es el asunto que está sucediendo por el cual debemos de rogarle al Señor que nos arrebate esta Exactamente. tierra, porque la amada no se va a casar con un fantasma, Exacto. no se va a casar con alguien que no. Entonces, hay alguien que sí va a ver a Dios. De la amada. Es la más. La amada sí va a ver a Dios cara a cara porque va a tener amor instrumental, va a ser llevada por Él. De hecho, ahora ya que entramos por ese ángulo, voy a decir esto. Para verle cara a cara, la amada tiene que estarle viendo aquí en la tierra desde ya. Enamorada. Sí, lógicamente enamorada, ¿verdad? Pero entonces hay formas, pero lo va a ver en maneras teofánicas. Teofánicamente la amada va a empezar a ver a Dios cara a cara. Porque miren, hermanos, yo siempre he dicho esto. Por ejemplo, hablemos aquí de casados. Yo no llegué de repente a tocar la puerta de la casa donde vivía la que ahora es mi esposa, sin ella saber quién soy yo ni nada, y llegué y toqué. Bueno, sí, me llama su hija, y sale la hija, venite, nos vamos a casar, y me la llevo. Ahí se agarra la puerta y empieza a gritar, llaman a la policía y me meten preso. Y eso lo podríamos decir con todas las parejas en esta tierra. Esas son microsombras y microluces de lo que va a suceder con la amada, de quién sí va a ver al amado, que es Dios. Entonces, sí, teofánicamente la amada está viendo a Dios, pero lo está viendo en teofanías. Para poder llegar a verlo cara a cara, pero no van a ser todos. Entonces yo tuve que haber tenido un momento en el que le dije, mira, ¿querés ser mi novia, va? Y ella también dijo, bueno, para poder llegar a un punto de casarnos. Así, estoy diciendo esto porque así es como se va a ver a Dios cara a cara. Es el único método. Vestirse de blanco, en santidad, para verle cara a cara, siendo amado. Nuevamente estamos acá en la plataforma de Alfa y Omega. Y esta ocasión es para responder unas preguntas que nos dejaron escritas acá en YouTube, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera, ¿verdad? Y dice, contrataciones. Luzbel trabajar, obviamente. Y bueno, la pregunta aquí es que si Luzbel trabajaba, él dice que sí. Cuando nosotros hablamos acerca de las contrataciones, estamos hablando, es porque estábamos hablando acerca del rey de Tiro, allá en el libro de Ezequiel. Y sí, Luzbel trabaja, porque eso lo dice en el libro de Job. Ya lo tengo por acá. Cuando vemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces ahí vemos de que vienen los hijos de Dios a presentarse para dar cuentas del trabajo que hacen,
y que también ahí viene Satanás como un trabajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice, y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le respondió diciendo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le contestó y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Dicen algunas versiones, ¿verdad? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Respondió Satanás a Dios y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios? Bueno, entonces vemos aquí a Satanás como un trabajador que le está rindiendo cuentas a Dios. Entonces sí, Satanás trabaja, Luzbel trabajaba. Satanás trabaja y Luzbel trabajaba. Y digo Luzbel trabajaba, ¿por qué? Porque Luzbel, antes de convertirse en Satanás también, fue creado él precisamente con la designación de ver la tierra. Entonces sí, Luzbel sí trabajaba. Y en esa historia de Ezequiel capítulo 28, vemos nosotros acá que sí, el rey de Tiro era un hombre común, pero que la Biblia lo pone en una figura a él, ¿verdad? Para hacer un panorama de lo que sucedió allá arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos esa historia, vemos de que ahí le dice tú que estás en el huerto de Dios. Entonces, si hubieran estado hablando del rey de Tiro, precisamente si hubiera estado hablando del rey de Tiro, el rey de Tiro no podría haber estado en el huerto de Dios. Entonces, al rey de Tiro, en este caso, solo lo toma la Biblia como una figura, pero sí se le está hablando a Satanás. Cuando dice sus contrataciones, porque era la figura más acercada aquí en la tierra, porque el rey de Tiro, sabemos nosotros de que él, su trabajo, su comercio era, ¿verdad?, las zonas costeras, ¿verdad? Eran las zonas costeras, entonces él sí, lógicamente tenía comercio, pero era la figura más cercana de hablar de acerca de la historia de lo que sucedió con Luzbel. Entonces sí, Luzbel trabajaba y sí hizo contrataciones, porque por eso lo dice la Biblia. Veamos que Ezequiel capítulo 28 y versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, dice. Con grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Dios, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los más fuertes de las naciones, que desenvainarán la espada contra ti y contra tu hermosura, la hermosura de tu sabiduría, y manchará tu esplendor. Aquí le están hablando, sí, al rey de Tiro, es cierto, un hombre, un rey que está haciendo contrataciones con las embarcaciones, ¿verdad? Porque ese era su negocio. En el 8 dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Le dice, ¿verdad? Tú hombre eres. Por eso vemos, sí. Están hablándole a un hombre de Tiro, pero esta es la sombra, de lo que Luzbel hacía allá arriba. Y ahora lo estaba haciendo aquí en la tierra a través de un hombre que es el rey de Tiro. Por eso lo mencionaba así. Y vuelvo otra vez con la respuesta. Sí, Luzbel trabajaba y Satanás también hasta la fecha sigue trabajando. Son trabajadores de Dios. Porque están al servicio de Dios. Lo vimos en el libro de Job, que Satanás viene en medio de los hijos de Dios. ¿A qué viene? A rendir cuentas. A rendir cuentas de lo que sigue siendo un trabajador. Bueno, luego de eso tengo otra pregunta también. Siempre aquí en Alfa y Omega, en la plataforma de YouTube, que dice Daniel y Ezequiel eran contemporáneos, ¿verdad? Y
y sus riquezas juntamente eran con el rey de Tiro, eso es todo. Dice. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos que Daniel y Ezequiel eran contemporáneos, pero hablamos, yo dije, porque ahí en el libro de Ezequiel lo dice, ¿verdad? Tú te crees más sabio que Daniel, sí, ¿cuál es la razón? Es que eran contemporáneos. Pero ¿por qué dice yo que este asunto es con Luzbel, allá arriba? Porque nosotros somos igual que ellos, ya estamos predestinados. Entonces, aunque ahí haya una historia de contemporáneos entre hombres comunes, esto ya se había dado allá arriba en el cielo con Luzbel en una eternidad, en una preexistencia. Todos, hasta usted que hizo esa pregunta, ya había estado allá arriba. Usted también le puedo decir con mucha seguridad que usted también ya es preexistente, solo que sea para salvación o para perdición, pero todos ya somos preexistentes. Eso también lo muestra la Biblia, ¿verdad? No es una cosa que yo esté, pues ahorita sacándomela de la mano, ¿verdad? Y vamos a ver en Miqueas. Vamos a ver el libro de Miqueas porque ahí habla acerca de la preexistencia. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces aquí vemos que él ya Cristo, en este caso Jesús, ya desde la eternidad tenía salidas y todo, ya estábamos nosotros también allá en esa preexistencia. No es una cuestión de que nosotros queramos inventarnos ahorita y decir nosotros, es que lo que pasa es que yo me imagino, yo creo de que tal vez sí ya estábamos allá. No, nosotros verdaderamente, todos, como digo, hasta usted que ha hecho esta pregunta, todos en algún momento y fuimos predestinados. Entonces ahí habla acerca de Daniel, mencionándolo junto con el rey de Tiro. ¿Por qué? Porque verdaderamente Daniel también, de que ya estuvo aquí en la tierra, era contemporáneo con el rey de Tiro, pero también ya había estado allá arriba en la preexistencia, ¿verdad? No es una cuestión que nosotros queramos agregarle a la Biblia, ¿verdad? Sino que lo sacamos precisamente de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver acá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a ver Juan, siempre el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 58, que dice así, siempre hablando de la preexistencia, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí vemos preexistencias. Luego vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1 y versículos 15 y 17. Que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando vemos nosotros acá de que Él lo creó todo antes, todo lo creó antes. Entonces, ahí la historia del libro de Ezequiel, capítulo 28, cuando está narrando la historia del rey de Tiro y se menciona y le dice, ¿tú te crees más sabio que Daniel?
Entonces yo explicaba, ¿verdad? Vemos ahí que Daniel ya estaba ahí arriba, también antes. Pero estamos hablando de preexistencia y ahora lo vemos aquí en la historia de Ezequiel. Sí, contemporáneos, es cierto, Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías, contemporáneos. Todos ellos eran contemporáneos. De hecho, fueron traídos el tiempo del exilio, están en el tiempo del exilio. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas literales y de cosas totalmente espirituales, las que sucedieron así en horizontal y las que sucedieron así en vertical, que es pues preexistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente pregunta que nos tienen acá, que dice, que Noé y los descendientes de Adán, que si Noé era antes que Adán y Eva. No es así, ¿verdad? Porque dice, sí, decimos que Noé vivió antes que Adán y que Eva, como una pregunta. No, Noé no vivió antes que Adán y que Eva, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez hay o hubo un malentendido ahí nada más en la explicación, pero no, Noé no fue antes. Adán, la Biblia le enseña que Adán fue antes. Y de hecho, antes que Adán hay otra creación de hombres. Eso sí lo voy a decir, que lo enseña Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, acerca de una creación de varón y hembra los creó. Y allá en Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante, nosotros vemos a Adán ya aparecer. Y después de él ya viene entonces Noé. Entonces Noé no fue antes que Adán. Eso sí es claro según la Biblia, según la genealogía también, la genealogía de ellos. Vean, entonces espero que quede clara la respuesta y si no también puedes escribirnos nuevamente y estamos con gusto al pendiente para poder responder. Luego que dice la siguiente pregunta, dice, que claro que la tierra estaba vacía y no había vida en ella y creado nada. Bueno, y mi pregunta, claro que la tierra estaba vacía y no había nada en ella. La Biblia dice aquí en Génesis capítulo 1, lo vamos a ver, y la tierra estaba desordenada y vacía en sí. Pero claramente nosotros estuvimos explicando que la tierra estaba desordenada y vacía, pero vacía de la presencia de Dios, amigo mío. Le digo esto, amigo, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos hablando de vacío de cosas, sino vacío de la ausencia de Dios, vacío de la presencia de Dios. De eso estaba vacía la tierra, ¿verdad? Lo digo porque su pregunta es así, claro que estaba vacía. Y que está, sí, pero yo estoy hablando no del ámbito literal de decir estar vacío, de cosas literales, estamos diciendo estaba vacío de la presencia de Dios. Por eso es de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra se había vaciado de la presencia de Dios, de la vida zoe de Dios. De ahí eso se había avanzado la tierra, ¿verdad? Ese es el panorama en el cual nosotros nos plantamos hablando acerca de vacío no de cosas, vacío de la ausencia, de la presencia de Dios. No estaba la presencia de Dios. Por eso es que decimos estaba vacía. Eso es lo que dice Génesis cuando dice en capítulo 1, versículo 2, en la tierra estaba desordenada y vacía. No estuviera vacía de cosas literales, sino vacía de la presencia del Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que para el hombre terrenal le es difícil comprender las cosas que solo se comprenden por el Espíritu. Entonces yo le invito a cada uno de los que nos escuchan que puedan pedirle al Señor que su Espíritu les ayude a comprender junto con nosotros esta palabra, porque si es difícil llegar a entender y decir vacía, no, vacía de qué presencia, sí, de la presencia de Dios. Ahora le hizo, pues, sí. Lo digo porque cualquier hombre, incluso que tenga vida, que ande, que vaya y venga, que trabaje y todo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está vacío. Va caminando por la vida vacío. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que pueda abrirle su corazón al Señor para que no esté vacío, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 2.
La tierra estaba vacía, pero era vacía de la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Que es que si la tierra dice que no tenía nada, por eso estaba desordenada, porque sí tenía algo. La Biblia aquí en Génesis, siempre Génesis dice, Génesis capítulo 1 y versículos 10 en adelante, se llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas mares, o sea que sí había algo, la tierra y las aguas estaban desordenadas, ¿verdad? Y ese era el desorden que había, y el vacío que había era la ausencia en la presencia de Dios, ¿verdad? Luego dice, produjo pues la tierra hierba verde. ¿Por qué? Porque dice, en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto de un fruto bueno, según su género. En su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba y semilla según su naturaleza. Esto lo produjo la tierra, o sea que la tierra sí ya tenía plantas, ya tenía semillas, solo brotaron de la tierra, o sea que sí había algo en la tierra. Amén. Entonces luego vemos la siguiente pregunta que dice las contrataciones de Luzbel y si trabajaba y era el rey de tierra. Esto es la misma pregunta que hizo la persona anterior al principio. Sí, ya lo dijimos, Luzbel sí hasta la fecha, que ahora es Satanás, trabajaba y sigue trabajando para el Señor. Eso vemos en el libro de Job, capítulo 1 en adelante, que él es un trabajador de Dios, ¿verdad? Él es un trabajador de Dios. No hay nadie aquí en la tierra que no le sirva a Dios. Todos de alguna manera le servimos a Dios, solo que Él le sirve trabajando de otra manera, ¿verdad? Y yo en este caso aquí también estoy trabajando para mi Dios, amén. Pero sí, y el rey de Tiro pues es una figura que nosotros utilizamos solo como figura, hablando de Satanás, que también era Luzbel, ¿verdad? A eso me refería. La primera pregunta responde esta que estoy diciendo, esta que me han hecho acá. Dice también, ¿verdad? Una pregunta más, dice, el Padre y Jesucristo existían desde la fundación, entonces los dos son Dios, pues Jesucristo es Padre de Dios. No. Dios es el Padre o el Hijo de Dios que se convirtió, pasó a ser Jesucristo, ¿verdad? Pero sí los dos son Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Los dos son Dios, solo que el primero es Dios Padre y Jesucristo, Dios Hijo. Así sería el orden de esta pregunta. No es que Cristo sea el Padre de Dios, sino que Dios es Padre de Jesucristo. Amén. Pero no es que Jesucristo ahora... eso nosotros lo vemos, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento, cuando vemos nosotros a Jesús en la cruz, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nosotros vemos ahí que allá arriba está el Padre y Jesucristo, Hijo, pero sí los dos son Dios. Jesús es Dios. Amén. Luego vamos con la última pregunta que dice, si los dos existían en la fundación del mundo. Sí, los dos existían porque por eso son Dios. Por eso es que cuando allá en Génesis, lo vamos a ver aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagámoslos, en plural, hagámoslos, porque sí existían los dos ahí, ¿verdad? Existían, de hecho, los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, esas son las preguntas que teníamos pendientes por responder. Si usted tiene alguna pregunta más, con mucho gusto puede escribirnos en la plataforma de Alfa y Omega. Para nosotros es una bendición. Tal vez no la respondamos en el minutito,
pero vamos a estar tomando un tiempo como lo hemos hecho ahora para responder las preguntas que usted tiene. Con mucho gusto estamos abiertos a contestarle. Es una bendición para nosotros poder venir a tomar este tiempo y contestar aquellas dudas que se crean a través de la palabra que nosotros estamos exponiendo acá, ¿no? Entonces, que Dios les bendiga. Somos la plataforma de Alfa y Omega. Pueden seguirnos. Es una bendición para nosotros. Estamos para servirles. Amén.